Entonces, fue la colonia la que construyó a ese otro negro, en este caso, porque el otro es una construcción política, históricamente inscrita en relaciones de jerarquía, que como construcción social responde al reconocimiento de nuestras propias negaciones o a la estigmatización de nuestra naturaleza, o bien de aquellos atributos o valoraciones que deseamos, que necesitamos o que idealmente nos otorgamos. Los sentidos que conferimos y desde los cuales abordamos social y culturalmente al otro definen nuestro sentido y concepto de alteridad, intervenida por las proyecciones polarizantes que la expresan y le dan posibilidad de realización. Desde siempre, el otro fue conocido y relatado con base en los referentes culturales de quien lo descubre, en este caso, la Europa, la España, que llegó a nuestro territorio en la colonia. Pero ¿por qué me metí yo en este tema? Porque cuando estaba haciendo la maestría en antropología jurídica, que la hice sobre Benkos Bioho, me encontré un libro de historia del Gran Cauca, un libro, una obra histórica muy importante para la región caucana, de 2 tomos, y solamente en el segundo tomo, capítulo 15, el autor en 6 líneas menciona a la gente negra. Yo me quedé perpleja. Yo dije, esto no puede ser. Hay un error. No, no hay ningún error. Esta gente negra esclavizada, junto con los indígenas, construyeron todo el poder económico que le garantizó el poder político y social al Gran Cauca. El Gran Cauca que iba desde los territorios que hoy son Ecuador hasta Panamá y hasta Chocó, era lo más grande, el territorio más grande que existía en ese momento era el Gran Cauca. Y resulta que en ninguna parte de la historia se mencionaba a la gente negra, como si no hubieran participado de la construcción de ese poder económico, político y social, pero era apenas comprensible que así fuera. Ese borramiento de la historia, ese silenciamiento y esa invisibilización era apenas entendible porque la historia la escriben los vencedores, y estos vencedores blancos, europeos y criollos no iban a aceptar bajo ningún punto de vista que estos esclavizados eran los que habían desarrollado con su fuerza de trabajo todo ese poder. Los borraron de la historia. Entonces a mí eso me quedó como que doliendo en la profundidad de mi alma, y empecé a indagar y seguí trabajando sobre Benkos en la maestría, y después seguí trabajando con los áforos en el doctorado, pero yo venía trabajando con ellos desde 15 años atrás. Una ruta discursiva para poder seguir indagando en el problema. Surgió entonces el problema epistémico y metodológico. ¿Cómo alejarnos de la cosificación de la gente negra, de la visión folclorista acerca de los aportes de los afrodescendientes, reducida a la herencia musical y dancística? Sin duda, la expresividad corporal y sonora de nuestra cultura la debemos a nuestros ancestros africanos, pero no es el único aporte a la interculturalidad del país. Además de la danza, la música y los tambores, sigue presente una cosmovisión o visión integradora que da sentido y pertenencia a la construcción de territorio y comunidad, como prácticas discursivas, como textualización de la creatividad, el movimiento social, el arte, el conocimiento y sus formas de expresión como parte integral de la inacabada resistencia. Porque lo que yo proponía en mi tesis doctoral era que la resistencia del pueblo afro no ha terminado. Es una resistencia inacabada. Entonces, esa fue la línea, el direccionamiento que yo le di a mi trabajo. ¿Cómo pensar las formas de resistencia inmersas en las prácticas cotidianas de los hombres y cómo escapar de la mirada eurocentrista colonizante y de la matriz del poder colonial? Hay que pensar desde el dolor, desde el grito, desde el silencio. Hay que pensar desde todo aquello que fue ocultado
por los vencedores en sus relatos y en sus narrativas, porque esos eran seres de carne y hueso, seres que pensaban y sentían, y les dolía la explotación, y gritaban y se sublevaron en su resistencia, pero también se expresaron desde el silencio. Se expresaron desde el fogón del abuelo, último patriarca del Palenque, como canta el poeta Jorge Artel, para que cada una de las 3 piedras entre las que se enciende el fuego y sobre las que se coloca el recipiente con la comida, apuntale el camino del aprender la vida en reunión de amigos, junto a ese fuego que nos proveerá calor, luz, brasa, llama, encendimiento de la sangre, ardor para impulsar las búsquedas y los encuentros, viveza, empeño, hoguera para advertir el peligro. Por eso yo decía, cuando inicié hablando de Micaela y la cocina y sus hermanas, que en mi interpretación del relato, el fogón, la cocina, donde está la candela y la olla donde se prepara el alimento, no es cualquier cosa. Ese fuego es calor, luz, brasa, llama, hoguera que advierte el peligro y que convoca y que congrega. Y eso de congregar y convocar es muy propio de los pueblos africanos históricamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque se reunían a escucharse y a escuchar la palabra de los mayores. Entonces todas estas reflexiones me llevaron a mí a buscar una apuesta por una forma alternativa del conocer, partiendo o fundamentada en lograr la ruptura de la dicotomía sujeto-objeto, con la que nos educaron a nosotros. Yo, sujeto investigador, te miro a ti, objeto investigado, cosa ajena a mí, extraña a mí, alejada de mí. La ruptura de esa dicotomía me lleva a mí a no tomar como objeto al ser humano que narra su vida, gracias a la escucha etnográfica que rompe la monoglosia jerárquica y vertical, así como no cuestionar la palabra del entrevistado referenciándola con la palabra de los académicos e ilustrados. Hay sabios en las comunidades, no importa que sean analfabetas. La sabiduría no la da los niveles de escolaridad, la sabiduría la da vivir. Entonces, yo no valido la palabra de la persona de la comunidad con la palabra de los académicos y los ilustrados. Segundo, es el reconocimiento de que múltiples voces escriben una misma historia, que las presencias diversas son incuestionables e irrepetibles históricamente. Esa borradura de la historia de la gente negra en el Gran Cauca es una falsedad absoluta, porque allí hubo indígenas, africanos, esclavizados y blancos, criollos, españoles, en ese proceso. Entonces la historia la escriben múltiples voces. Tercero, es la construcción, una forma alternativa del conocer es la construcción de una interculturalidad crítica, fundamentada en el respeto del diálogo de saberes y en la producción de conocimiento compartido como investigación colaborativa. La metanarrativa impuesta por la modernidad descalificó como no competente el saber particular, local, regional de la gente, el saber histórico de las luchas, al considerarlo inferior e ingenuo. Es necesario reescribir la historia. Claro, Europa impuso su filosofía, sus creencias, sus lenguas, su cultura, la impuso a fuerza de cruz y espada, y de perros y de caballos, y de enfermedades, y de muchas cosas. Pero la apuesta por una forma alternativa de conocer le apuesta también a romper ese tipo de historia y a reescribir la historia. Aquí obviamente me estoy apoyando fuertemente en Enrique Dussel y en otros grandes intelectuales latinoamericanos. A pesar de todo esto,
La sociedad humana ha dado muestra de su capacidad de romper esquemas y resistir el avasallamiento. Por eso yo hablo de inacabada resistencia. Por fuera del canon establecido, irrumpe la expresión y el reconocimiento de lo irracional, de lo subjetivo en la comprensión de la vida, gestando en Occidente la clásica dualidad entre el mundo objetivo abordado por la ciencia positiva y el mundo subjetivo por parte de la hermenéutica y la fenomenología. Esta dualidad sigue constituyendo la gran polaridad en las ciencias y metodologías del conocimiento social. Ya nuestro gran maestro Orlando Falgorda nos legó en su palabra viva y en sus libros toda su lucha por recuperar la ciencia propia, el conocimiento propio, el saber propio, como una expresión también de resistencia intelectual contra la colonialidad del saber y la colonialidad del ser. La vida humana no es solo política. Las tramas del conflicto están en la cotidianidad. Para desentrañar los argumentos de las personas que participan en el conflicto, hay que determinar su origen territorial, su carga de imaginarios y mentalidades. Porque la vida humana no es solo política. Las tramas del conflicto hay que buscarlas en la cotidianidad, en ese conjunto de preguntas que yo me hacía en la diapositiva 2. Cómo construyen su vida familiar, cómo cocinan, cómo atienden los enfermos, qué hacen cuando los niños nacen, qué hacen cuando la gente se muere. Allá en la cotidianidad es donde se hace la trama de los conflictos. Mire, les voy a contar que recientemente fui a la presentación del trabajo Romper el Silencio, historias para no repetir la historia. Y nos mostraron el video de un ex guerrillero de la FARC que se desmovilizó. El joven se llama Guerima, no sé si ese será su nombre real o qué. Guerima, así aparecía en el video, y hubo algo que me conmovió profundamente y lo comento ahora porque es alusivo a lo que estoy diciendo en este momento. Guerima decía que él era un muchacho normal en su pueblo, se fueron del pueblo a vivir a Bogotá, y su mamá trabajaba, y cuando llegaba de trabajar, imagínense ustedes la vida de la gente de Bogotá que vive en los cerros y tiene que ir a trabajar a otro lado lejos de la ciudad y volver por la noche. Entonces él decía que él recordaba con mucha claridad un día que la mamá llegó corriendo de su trabajo y les estaba haciendo una agua de panela y había comprado un pedazo de queso para compartir con sus hijos, agua de panela con queso. Y resulta que justo en ese momento llegó la policía con unas motos niveladoras a arrasar los ranchos, los cambuches de la gente porque eran invasores, o sea, se habían asentado allí sin permiso. Y dice él que a él no se le borra de su mente y se puso a llorar, un exguerrillero de la FARC, que no se le borra de la mente ver a su mamá desesperada recogiendo del suelo los pedacitos de queso que era la comida que había esa noche. Y que a partir de ahí se llenó de odio contra la fuerza pública y que tan pronto pudo, se metió a la guerrilla. Y recordé también a Manuel Marulanda Vélez, alias Tiro Fijo, que cada vez que lo entrevistaban decía que él terminó en la guerrilla porque los conservadores le habían matado a la familia y también a sus gallinas. Entonces, el conflicto no está escrito y explicado en los libros de ciencia política.